Hola, profe. A mí me tocó el tema de la lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. Y en este capítulo va a hablar el autor acerca de los conceptos preliminares que se utilizan dentro de la lingüística aplicada. Y bueno, en primer lugar, vuelve a reiterar lo que es lingüística aplicada, que es el puente entre la lingüística y la enseñanza de lenguas. O sea, es la puesta en práctica de cómo se va a enseñar una lengua a los alumnos y tiene que ver con sus métodos de enseñanza y aprendizaje, también el currículo, en fin, es todo lo que se utiliza para poder enseñar y al mismo tiempo también aprender una lengua. Y bueno, el primer concepto que toca el autor es la lengua materna, nativa o primera. Y esta lengua es la que el sujeto adquiere desde el principio, es la primer lengua que el sujeto aprende, o bueno, adquiere, mejor dicho. Y esto lo adquiere de manera natural y espontánea en el lugar en el que se encuentra y bueno, no precisamente se tiende a utilizar el término lengua materna porque la madre lo enseña, sino porque es la primer lengua que el sujeto aprende. Entonces, los estudiosos, según el autor, menciona que prefieren utilizar lengua primera para no hacer como esta discriminación de sexos en cuanto a decir lengua materna o lengua paterna, porque no precisamente se utiliza porque la mamá lo enseña. Pero bueno, en fin, esa es la lengua materna o la lengua primera y es el primer concepto. El segundo concepto que el autor toca es lengua meta. Bueno, toca 3 puntos. La lengua meta, la lengua segunda y la lengua extranjera. La lengua meta es aquella que el alumno o el sujeto quiere o va a aprender. Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre aprendizaje y adquisición de una lengua. Ahora bien, la lengua segunda es la lengua que se aprende también dentro del medio en el que se desarrolla el sujeto. Sin embargo, esta se hace con más fines institucionales o comerciales. Y también algunos sociales, pero no es como tan predominante como la primera, pero al mismo tiempo sí la utiliza muchísimo el sujeto. Entonces da algunos ejemplos, por ejemplo, en las comunidades indígenas, donde todavía tienen su idioma, ellos utilizan su idioma, pero independientemente de que lo utilicen, también aprenden el español y lo aprenden de una manera también natural, pero lo utilizan más como para el comercio. Por ejemplo, si esta eh, comunidad tiene artesanías y tiene que ir a la ciudad de Oaxaca o tiene que ir a otras ciudades para vender su artesanía, pues a fuerzas tiene que saber esta segunda lengua. Sin embargo, también es algo de lo que el sujeto se apropia, es una lengua que es parte de él y de su cotidianeidad y no precisamente lo aprende en una sala institucional o en algo como más formal. Y finalmente tenemos la lengua extranjera, y la lengua extranjera es la lengua que sí se estudia dentro de un aula de clases con un fin y propósito específicos. Y bueno, aquí menciona que carece de función social e institucional. Entonces, a veces puede ser por gusto o incluso también porque, no sé, la persona se va a mudar hacia otro país o hacia otro lugar y por eso es que tiene la necesidad de aprenderlo, pero ya lo hace de una manera más formal. Ahora bien, la diferencia entre adquisición y aprendizaje menciona que la adquisición es cuando el sujeto toma o se vuelve un hablante activo de una lengua porque el contexto lo amerita o sí, podríamos decirlo así, como que el contexto lo amerita. Entonces, por ejemplo, muy fácil, una persona que adquiere el lenguaje es aquel mexicano que se va a vivir a Estados Unidos y entonces aprende inglés porque en su alrededor las condiciones son favorables para aprender y practicar el inglés de manera diaria y cotidiana. Esa es la adquisición del lenguaje. Pero el aprendizaje del lenguaje, él hace una distinción aquí y menciona que no precisamente es cuando lo haces, cuando se adquiere un lenguaje de manera espontánea, sino que ya es algo más formal dentro del aula, lo cual ya dije y ya no quiero repetir, pero bueno, es para hacer como esta
Sí, pues esta diferencia de conceptos. Y bueno, menciona 3 términos que aparecen en cualquier estudio que se ocupa de la construcción del conocimiento lingüístico. Y esos 3 términos son el input, intake y output. Entonces, el input significa la entrada y el input van a ser las muestras. Bueno, antes, paréntesis. Aquí el autor ya está hablando acerca de una lengua que se aprende y con su respectivo aprendiente. Entonces estamos hablando de una enseñanza más formal dentro de un aula de clases. Siempre hago esto porque me imagino como el aula de clases y es cuadradito, pero bueno, en fin. Entonces, dentro del aula, cuando el alumno ya está aprendiendo una lengua, se mencionan estos 3, input, intake y output. Entonces, el input es la entrada y son las muestras de la lengua meta. Con ellas se determinan las reglas de la lengua que se está aprendiendo. Entonces, pueden ser las frases, las reglas gramaticales, pueden ser los sonidos, los fonemas, todo lo que envuelve a esta lengua que el individuo va a aprender. El intake es la apropiación de los datos, o sea, es aquella parte, aquel aprendizaje significativo que va a tener el alumno acerca de lo que se le da en el input. Entonces, no precisamente toda la información que se le dé en el input se le va a quedar, pero aquello que se le queda es el intake, porque es algo de lo cual él ya se apropia. Y finalmente está el output, que es la toma y la reestructuración del input, o sea, es aquel aprendizaje de la lengua que el alumno ya no solamente se apropia, sino que lo recrea o lo reconstruye y finalmente lo utiliza. Entonces, bueno, estos son los 3 términos. Y también el autor va a tocar el punto acerca de las diferencias entre decir estudiante, aprendiz, aprendiente, pupilo, y menciona que aunque muchas personas lo usan indefinidamente y los suelen utilizar como sinónimos, no son lo mismo. Y él utiliza el término aprendiente porque es precisamente aprendiente aquel que está en proceso de aprender una lengua. O sea, lo usan específicamente para eso. Y ya menciona que aprendiz se utiliza cuando alguien ya está inmerso en cuanto a en una profesión. El aprendiz, o sea, nosotros como docentes somos aprendices, pero alguien que está estudiando una lengua es un aprendiente. Ok, y luego toca dos términos más, de los cuales en realidad sí me cuesta un poquito ver, pero bueno, aquí lo vamos a estudiar. Dice interlengua. La interlengua son, son las etapas y estadios de aprendizaje que atraviesa el aprendiente en su intento de adquirir la lengua. Sistema dinámico que va de lo simple a lo complejo. Entonces, la interlengua es, pues sí, como menciona aquí, son las etapas. O sea, y va de lo simple, ¿por qué? Porque al principio cuando se está aprendiendo inglés o francés o alemán, primero te enseñan los números, te enseñan las vocales, te enseñan pasado, presente, futuro, los verbos, todo eso. Entonces, poco a poco va siendo un poco más complejo y un poco más abstracto, pero es así como el cerebro va adquiriendo el lenguaje, o sea, aprende lo que le parece como un poco más sencillo al principio y después un poquito más abstracto y al final ya frases complejas o temas complejos como sabemos, ¿no? Política, medicina, o sea, son como esos temas que no precisamente utilizas para aprender una lengua. Pero bueno, esa es la interlengua. Y de hecho me recuerda interlingua y tiene mucho sentido. Pero bueno, en fin. Bueno, y también habla del contexto. Hay 2 tipos de contexto, el lingüístico y el situacional. Entonces, el contexto es todo aquello que rodea a la persona que está aprendiendo o adquiriendo una lengua. Y bueno, que tiene que ver con el emisor, el receptor, ya sabemos, todo esto, ¿no? Y bueno, el contexto lingüístico menciona son los elementos lingüísticos que preceden y siguen al enunciado. Entonces tiene que ver específicamente con el mensaje que se está intentando transmitir, en la lengua en la que se está intentando transmitir. Pero
también habla del otro contexto, el situacional. El contexto situacional es todo aquello ¿cómo decirlo? Como que abraza o que rodea al contexto lingüístico. Entonces el contexto lingüístico se da entre el emisor y el receptor, justo el mensaje que está transmitiendo. Pero el contexto situacional es todo aquello que los rodea. Por ejemplo, el sexo del emisor y el receptor, en qué estrato social pertenecen, en qué contexto se están hablando, cuál es la situación en ese momento por la cual ellos están comunicándose. El país en el que están, en fin. Ese es el contexto situacional. Y bueno, hasta aquí termina mi tema de hoy. Bueno, y mi tema. Muchas gracias, profe, por su atención. Cuídese mucho, que se lo pase súper en su casita. Bye.